¿Se escucha? Vale, perfecto. Antes de comenzar, hay un compañero de España que está conectado, que es Pedro García Losada, al cual es fotógrafo y conozco personalmente, y quiero darle un recuerdo muy especial, ya que el día 24, no sé si lo sabéis por ahí, pero hubo un accidente ferroviario en Santiago de Compostela, ciudad en la que yo he estado viviendo 11 años, y han habido 80 muertos. Y Pedro en concreto es de allí, de esa ciudad, así que muchas gracias y un recuerdo a todos. Voy ahora a continuar con la exposición que nos lleva hoy. Y hoy voy a hablar del tema de pintar con luz. ¿Qué es ese tema, no? Pintar con luz verdaderamente es buscar o dar forma a los volúmenes de nuestras fotografías una vez tomadas las mismas. Básicamente, el pintado con luz va a consistir en pronunciar o aumentar las sombras y las luces o disminuirlas. De esa manera vamos a poder encontrar volúmenes diferentes. Antes de comenzar, dejadme que os haga una pequeña demostración. Voy a generar un documento nuevo, en este caso pues aproximadamente voy a hacerlo de 1000 por 1000 píxeles. Voy a decir que tenga, la resolución me daría igual, 72 que 300. Perdón, lo tenía en pulgadas y estoy exagerando un poco con ese tamaño en pulgadas. 1000 por 1000 píxeles y aquí tenemos este documento. Voy a hacer un pequeño círculo. Vamos a coger la herramienta de selección, vamos a realizar un círculo, presiono la tecla de mayúsculas para colocarlo más o menos donde quiera, ahora la barra espaciadora para hacerlo en el centro y así tengo un círculo perfecto. Voy a generar una capa nueva y voy a rellenar de gris al 50% este círculo. Control D, voy a deseleccionar y aquí voy a decirle que trabaje con la transparencia o no haría falta, no haría falta. Veamos qué es pintar con luz. Como os he dicho, es marcar en determinadas zonas luz y en determinadas zonas sombra y de esa forma manipular los volúmenes que tenga nuestra fotografía. Voy a coger esta herramienta que es la de sobreexposición, voy a trabajar con ambas, sobreexposición y subexposición, y vamos a darle volumen, darle sensación de esfera a este círculo plano que yo he hecho. Como veréis, al coger la herramienta de sobreexposición, nosotros vamos a poder trabajar con luces, con los medios tonos o con las sombras. En este caso vamos a trabajar con los medios tonos. La exposición siempre es interesante bajarla bastante. Voy a ponerla sobre un 16 e incluso un poco menos. Voy a hacer más grande la herramienta y fijaros cómo al pasarla suavemente esa zona se está aclarando. Voy a hacer un control Z para que lo veáis cómo se aclara esa zona. Ahora debería de ir a la herramienta de subexposición para oscurecer los medios tonos. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo así, voy a presionar la tecla Alt. Al presionar la tecla Alt, fijaros cómo si me voy al otro lado, estoy oscureciendo esa zona. Esto quiere decir que si presiono la tecla Alt con los parámetros que tengo de medios tonos y de una exposición del 16% con el tamaño de pincel que tengo, conmuta entre ambas herramientas, la de sobreexposición y la de subexposición, con lo cual si no la presiono, como podéis ver, aclaro, y voy a ir aclarando esta zona de aquí, incluso más esta zona, y si la presiono puedo ir oscureciendo esta zona de aquí, voy a oscurecer mucho más esta de aquí. En un momento dado voy a presionar un poquito más aquí para darle un pequeño brillo y como vemos estamos consiguiendo darle una sensación de volumen que anteriormente no tenía este dibujo plano. Recordad que vais a poder con ambas herramientas sobreexponer y subexponer como queráis hasta conseguir el volumen deseado. Como veis, esa zona es más clara, esta zona es mucho más oscura. Bien, a partir de esta técnica nosotros vamos a poder dar volumen a nuestras fotografías. Voy a enseñaros la base principal. La base como tal,
voy a generar una capa nueva y voy a coger, en este caso, la herramienta de pintura. Tengo negro como color frontal y blanco como color de fondo, y recordar que con la tecla X puedo conmutar ese color frontal por el de fondo. Voy a coger de momento el blanco. Yo voy a realzar el perfil de la nariz, es decir, voy a darle más volumen a esta nariz. Con lo cual, vamos a aumentar un poco el pincel, voy a dejar una dureza, si lo estáis viendo aquí en el recuadro, del 0%, y opacidad, en este caso al 100%, una capa nueva, voy a pintar de blanco esa zona. Ahora vamos a darle dos sombras en los laterales de la nariz. Voy a hacer una X y fijaros, pinto así y pinto así. Y si queréis marcar un poco, podemos dar un poco más de sombra a lo mejor a esta zona, y con la X presionada voy a dar un poco más de luz a esta zona. E incluso si queréis desde la parte de arriba podemos realizar esta operación. Claro, lo que estáis viendo visualmente, pues bueno, es una marca de sombras y de luces que yo puedo querer en una zona, pero daros cuenta, voy a aumentar un poco para que lo veáis mejor, está al 50% la imagen, si yo bajo la opacidad de esta capa aproximadamente sobre un 8 o un 10%, prácticamente no se ve el efecto que yo he hecho. Daros cuenta ahora al ocultar y mostrar la capa. ¿Estáis viendo cómo verdaderamente sí que estoy marcando esa diferencia? Estoy dando ese cambio, esa modificación de volumen. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar el modo de fusión, en este caso a la capa, y en lugar de modo normal, voy a ponerlo en modo luz suave o superposición. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago para implementar el efecto de manera mucho más suave. De este modo, los modos de fusión de luz suave o superposición lo que están haciendo es aclarar luces y oscurecer sombras, los blancos y los negros que yo tenía en esa capa, las zonas de luces y las zonas de sombra. Y de ese modo yo puedo aumentar un poco más la opacidad, daros cuenta, y el efecto es mucho más suave del que tenía anteriormente. Pero como podéis observar, estamos manipulando el volumen de, en este caso, el rostro de la modelo, de manera muy rápida y muy suave. Verdaderamente, el hecho de pintar con luces, esta es una de las posibilidades que tenemos, aunque existen otras diferentes para poder trabajar, siempre basándonos en los modos de fusión que hemos visto y en las capas que queramos utilizar. Voy a hacer el mismo efecto, pero en este caso voy a eliminar esta capa y voy a generar una capa nueva. Voy a hacer primero un proceso largo para que veáis todo lo que vamos a hacer y luego el mismo proceso de manera corta. El proceso largo sería generar una capa nueva, me iría dentro de edición, le diría que la rellenara de gris al 50% y la pondría en modo superponer o luz suave. Ahora luego veremos cada uno de ellos qué efecto puede dar. Voy a decir luz suave. Como veis, ha desaparecido. Recordar lo que he comentado, tanto luz suave como superposición, lo que hacen es contrastar. La luz aumenta las luces, las sombras aumentan las sombras. De este modo, los tonos grises son completamente neutros. Por eso, desaparece de la visión esa capa. A partir de aquí, sí que voy a hacer lo mismo que os había comentado antes con la bola. Voy a coger las herramientas de sobreexposición y subexposición. Y trabajando siempre con rangos muy bajos, recordar esto, porque si no vais a causar efectos muy bruscos y muy rápidos, vamos a poder trabajar o manipular las luces de nuestra fotografía. Visualmente, lo que yo estoy haciendo ahora no estáis viendo nada. Sin embargo, si yo activo y desactivo, podéis ver cómo sí que estamos aumentando ese punto de luz. Recordar que si presionaba la tecla de Alt o opción, esta herramienta de sobreexposición la convirtió en la herramienta de subexposición. Pues ahora en este caso voy a presionar la tecla Alt y voy a subexponer aquí un poco e incluso aquí un poco. Como estamos haciéndolo a una opacidad muy baja,
verdaderamente no nos parece que estamos actuando o afectando a ese volumen. Sin embargo, daros cuenta cuando yo oculte como sí que se está viendo verdaderamente lo que estamos haciendo. Lo que yo quiero indicaros es que estos pasos tienen que ser muy suaves y muy sutiles, porque si no, vamos a quemar rápidamente nuestra fotografía. Si yo, por ejemplo, pongo un paso muy fuerte, como podéis ver rápidamente he generado aquí unas zonas que sí que dan volumen, pero son muy oscuras con respecto al resto de información de la fotografía. Fijaros también que la zona de pómulos vamos a poder marcarla. Voy a coger, voy a presionar la tecla Alt para subexponer la zona de sombras. Vamos a subexponer también esta zona de sombras. Ahora suelto la tecla Alt opción, aclaramos esa zona superior y como podéis ver marcamos también el volumen de lo que serían las mejillas de la modelo. Recordad que estoy trabajando con una exposición muy alta, 23 ya sería un valor altísimo. ¿Por qué trabajar con luz suave o con superposición? Verdaderamente, incluso también podríamos trabajar con luz fuerte, aunque es mejor trabajar, como os digo, luz suave y superposición. Utilizar uno u otro lo que va a hacer va a ser hacernos ver el manipulado que estamos haciendo de manera más fuerte o menos fuerte, es decir, con mayor o menor intensidad. Si yo ahora activo superponer, vais a ver que ese efecto que yo he generado lo marco mucho más. Lo estáis viendo como incluso queda en esta zona que había quemado mucho, queda muy feo. Yo podría recuperar esa zona sin ningún problema. Recordar que el neutro es el gris. Si yo viniera aquí, seleccionara un gris como color para pintar, aquí tengo el gris, cuando yo coja el pincel con ese gris al 100% y pinte, elimino toda esa parte de información y podría volver a manipular. Voy a deshacer estos pasos para que veáis el efecto y esa es la diferencia entre superponer y luz suave. Cuando estamos trabajando en un retoque fotográfico de verdad, vamos a tener ambos parámetros activos a la vez, ya que habrá determinadas zonas que querramos utilizar con luz suave y habrá otras que queramos marcar más el efecto y para ello utilicemos la luz fuerte. En este caso en concreto, con la modelo, voy a generar una nueva capa ahora a través del método abreviado. Fijaros, me pongo encima de la capa, presiono la tecla de Alt y hago un clic. Al hacer esto, se me abre un cuadro de diálogo donde puedo hacer todos los pasos que había hecho antes directamente. Por un lado, me va a generar una nueva capa, que es la capa 2, va a estar en un modo de fusión que le voy a dar aquí, en este caso le voy a decir que es superponer, perdón, y por otro lado voy a decirle que me lo rellene de color neutro, que es en este caso para superponer el 50% de gris. Si yo lo activo y doy OK, en un único paso acabo de tener todos los que había realizado anteriormente. A partir de aquí, yo voy a poder trabajar directamente con la fotografía haciendo los diferentes retoques de luz que yo quiera. Voy a intervenir en este caso, dejarme que coja la herramienta de sobreexposición y voy a intervenir en los ojos. Cojo esta herramienta y tengo un 23, sería un poco demasiado, pero en la zona de los ojos lo puede aguantar bastante bien. Voy a trabajar esa zona. Y voy, por supuesto, a trabajar también esta zona. Ya os digo que visualmente parece que no estamos haciendo nada, ya que estamos trabajando en modo muy suave, pero daros cuenta cuando yo muestro o activo cómo he aclarado rápidamente esa visión. Lo mismo podría hacer con los labios para buscar o marcar claridades y brillos. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí un poco más de brillo. Daros cuenta, voy a deshacer este paso porque tengo una aquí para ese color rojo, una exposición demasiado alta y lo está marcando mucho. E incluso voy a poder presionar la tecla de Alt y trabajar también las sombras. Y de esa manera poder darle un volumen diferente a mi imagen. Daros cuenta cuando muestre cómo he cambiado tanto el perfil
de los labios como de los ojos. Vamos a ir a otro ejemplo. Y fijaros, en este caso lo que voy a hacer va a ser marcar la musculatura de este personaje. Voy a hacerlo de manera rápida, ya que veo que estoy consumiendo mi tiempo. Y para ello voy a generar esa capa nueva que hemos hecho antes, opción y la tecla de capa nueva aquí. Le decimos modo luz suave o superponer, como queramos, rellena de color, y vamos a acercarnos al pecho aquí para marcarlo un poco más. Fijaros, la capa es de color gris, selecciono las herramientas de sobreexponer y subexponer. Hay otra gente que en lugar de utilizar la herramienta de sobreexponer y subexponer, hace como yo he hecho al principio. Sobre esta capa gris, utiliza el pincel con una opacidad muy baja en blanco y negro. Así podéis hacerlo como vosotros queráis. Yo verdaderamente me siento más identificado trabajando con luz con las herramientas de sobreexponer y subexponer. Y sí que funcionan en matices de manera diferente al pincel, ya que aquí están tomando el color base para la sobreexposición y subexposición. Pero bueno, serían matices mínimos a la hora de trabajar. Y como lo que queremos es marcar más la musculatura, lo que vamos a tener que hacer en este caso va a ser marcar con subexposición las zonas de sombra y con sobreexposición las sombras de luces. Recordar que si presiono la tecla Alt, como estoy haciendo ahora, oscurezco, voy a bajar aquí el pincel, presiono la tecla Alt y estoy oscureciendo esa zona, voy a oscurecer esta zona de aquí e incluso esta zona de aquí. Y ahora con la tecla Alt voy a aclarar, sin la tecla de Alt o opción, voy a aclarar esa zona de aquí, voy a aclarar también con brillos esa zona de aquí, esa zona de aquí, esta de aquí, vamos a aclarar esa de aquí, un poco también esta de aquí, vamos a aumentar el pincel y vamos a aclarar más esas zonas. Y daros cuenta cómo sutilmente hemos marcado mucho más la musculatura de este individuo. Voy a aclarar también un poco más ahí. Si yo quisiera que el efecto fuera más drástico, simplemente pondría superposición. En este caso las zonas de aclarado las hemos aclarado mucho y hemos quemado el color de información. Podría bajar un poco la opacidad. Y ya para rematar, dejarme que vuelva aquí a poner luz suave. Voy a volver a dejarlo a 100%. Y como os digo, para rematar, dos cosas. Una de ellas es, en este caso en concreto, esta capa tiene gris como color de fondo y unas zonas claras y unas zonas oscuras. Si yo invierto esta capa, voy a hacerlo con esta herramienta, con esta capa de ajuste, daros cuenta que en lugar de marcar lo que hago es todo lo contrario, suavizar, en este caso, como podéis observar, esto sería inicialmente, estaría como más suavizado, aunque ya os digo que lo hemos hecho de manera muy rápida, suavizar los músculos, con lo cual podemos tanto marcarlos como eliminar esa marca de los mismos. Y por otro lado, también quiero que tengáis en cuenta que este tipo de capas nos van a permitir en muchas ocasiones trabajar oscureciendo o aclarando, pero utilizando el pincel con los propios colores de la fotografía. Para ello, fijaros, voy a coger esta zona más clara de piel. Aquí tenemos este color de la piel como color frontal. Voy a coger el pincel. Por supuesto, este color es más claro con el que voy a trabajar. Voy a bajar la opacidad hasta un 10, un 15% y voy a pintar esa zona. Daros cuenta que a la vez que estoy aclarando la luz, estoy también dándole ese matiz de color que tiene la piel en esa zona. Por eso os lo dejo como avanzadilla en el sentido de que podéis trabajar, aparte de con la luz, también con los colores para tapar algunos defectos a la hora de realizar las fotografías.
Espero que esta técnica os guste y la apliquéis sobre todo al retoque de retrato, aunque se puede aplicar, como os podéis imaginar, a cualquier tipo de manipulado de fotografía, ya que incluso cuando nosotros estamos fotografiando edificios, estamos fotografiando objetos, bodegones, también la podemos utilizar. Marlon, te paso la conexión. Bien, Ignacio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Hay un par de preguntas, pero entonces las revisamos al final de la presentación. Por ahora, entonces, vamos a darle la bienvenida a Iván Gómez, que es de Bogotá. Iván es instructor certificado por Adobe en diferentes aplicaciones. Y entonces, Aló, buenos días. Gracias, Marlon. Gracias, Nacho. Quiero confirmar si están viendo mi pantalla en este momento. Ok. Aló, aló. Quiero confirmar sonido, por favor. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de este tema. Es uno de los temas digamos, me apasiona mostrar porque es una de las características que se desconoce, mucha gente desconoce de Photoshop. Y es el tema de los mapas de desplazamiento. Bueno, eso aquí en Colombia tiene un significado algo así como político, no se trata de eso. Vamos a hablar de un tema que definitivamente hago la advertencia. Es un tema muy, muy secreto, no se lo vayan a contar a nadie. Es un tema súper avanzado, solo para usuarios avanzados, por favor. Es un tema que requiere discreción, por favor, porque vamos a utilizar todos estos filtros. El filtro desenfocar y el filtro desplazar. Eso es todo, para lograr este efecto. Esto, mis amigos argentinos me dirán luego en el chat qué calle es, no me acuerdo. Um, ¿Dónde he creado el efecto? Pues a partir de una imagen, es lo que vamos a hacer ahora. Y pues un saludo a mi amigo Marcelo Monzón en Argentina. Tuve la oportunidad de visitar Argentina, pero no pudimos vernos. Feliz cumpleaños de esta semana. Bueno, vamos a empezar. Primero que todo, aquí tengo mi imagen. El primer paso, pues obviamente la idea es crear una reflexión o un reflejo en el agua, pero pues que se vea distorsionada. Para eso voy a explicar primero de qué se trata los mapas de desplazamiento. Me he cambiado aquí a After Effects, no se preocupen, no se les cambió el canal, no se les cambió la conferencia. Es más sencillo de pronto entenderlo en After. Y el tema es lo siguiente, aquí tengo una capa de texto y en la parte inferior he añadido un degradado lineal. Habilité un filtro de los filtros de After que se llama el mapa de desplazamiento y voy a decirle que utilice como mapa de desplazamiento, el texto que utilice como mapa de desplazamiento, la capa de degradado. Como pueden observar, si yo muevo el deslizador de desplazamiento horizontal, el texto, que sigue siendo texto editable todavía, eh, toma la referencia que está abajo, los grises que están debajo de la imagen, y los desplaza a la derecha y a la izquierda según la tonalidad que esté debajo. Entonces aquí yo puedo jugar con el desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. ¿Ok? Voy a resetear esto y voy a mostrar qué pasa con un mapa de desplazamiento cuando yo utilizo otro color distinto. En este caso, el mapa de desplazamiento solo toma los canales rojo y verde.
Digamos que el mapa de desplazamiento que voy a utilizar en este caso es la capa verde y rojo. Y observen que el cambio es el resultado es distinto. ¿Qué tengo? Donde es verde se desplaza hacia abajo, donde es rojo se desplaza hacia arriba. Y entonces yo puedo jugar con desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Ojo, sigue siendo el mismo texto, texto editable, pero así funcionan los mapas de desplazamiento en todas las aplicaciones. Toman canales, toman valores de color de esos canales y de acuerdo a eso desplazan el objeto que está, al cual se le está aplicando el filtro. Voy a resetear estos valores nuevamente. Eso no lo tienen que hacer, solo estoy explicando de qué se trata. Ahora, tengo la capa de texto y voy a decirle que ahora mi mapa de desplazamiento es este. Fíjense que tengo un objeto ahí, una imagen con rojos y verdes, y voy a decirle que utilice este que se llama mapa de agua, este documento, y observen lo que va a pasar cuando yo haga este tipo de desplazamiento. Okay. Entonces, de acuerdo al valor que está abajo, si es verde se desplaza horizontal, si es rojo se desplaza vertical, y tengo este efecto. Entonces, eso es más sencillo explicarlo aquí en After. Vamos a pasarnos a Photoshop y vamos a explicar de qué se trata eso. El primer paso para crear este efecto es, obviamente, seleccionar la parte de la imagen que deseo reflejar. Voy a duplicar esta parte de la imagen. Todos no sabemos el atajo. Comando, control J, se crea un duplicado. Voy a voltear esta imagen hacia abajo. Desde el menú edición vamos a encontrar Free Transform o transformación libre con comando T, control T, y le digo que voltee verticalmente. Y voy a hacer que eso más o menos coincida por acá. Paso importante, si esto no lo hacen, puede que no les funcione. Necesito que esto, fíjense que aquí hay una parte que está todavía oculto. Yo necesito que esa parte se borre definitivamente. Para eso voy a hacer una selección de todo el documento, comando A, control A, y le voy a decir que recorte. ¿Qué hizo eso? Recortó esta parte de la imagen. Ok. Enseguida, pues para hacer el efecto más real, voy a crear una máscara de capa acá. Y voy a hacer que esto se degrade un poco, o sea que la edición quede, que esto se degrade hacia abajo. Explico. Tengo una máscara de capa que es blanca, o sea, me está dejando ver toda la imagen. Voy a seleccionar la herramienta de degradado, un degradado lineal en modo normal, opacidad 100%, y hacer este tipo de efecto. Ok. Y ahorita nos vamos a dar cuenta para qué sirve esto. Sí, era mi mamá. Bueno, ok, veamos esto acá. Voy a crear una nueva capa debajo de esta capa. Una forma rápida de crear una capa inmediatamente debajo de una capa activa es oprimir la tecla comando o control y se crea una nueva capa. Y voy a seleccionar un color porque yo quiero que esto se vea como agua, como si fuera una piscina. Entonces voy a seleccionar acá un color azul. No sé, cualquiera, yo lo puedo cambiar. Y voy a rellenar. Entonces lo relleno, o si desean de una forma más rápida, al retroceso rellena con el color que esté al frente. Muy bien. Quiero que esto me quede mucho más real. La verdad, si esto estuviera en la perspectiva, los objetos que están allá tienden a difuminarse un poco. Tenemos una opción y es, yo tengo una selección acá y voy a cargar esa selección. ¿Cómo se cargan las selecciones en Photoshop? La forma demorada es menú seleccionar, cargar selección, seleccionar el archivo o archivos que estén abiertos, decirle del documento Argentina, seleccione y cargo la selección. Pero voy a hacerlo de una forma más rápida y es oprimiendo la tecla comando
y haciendo clic sobre la máscara. Se carga la selección. Ahí cargué la máscara que acabo de crear para la capa del reflejo. Pero voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a cargar esto, o sea, la capa número 2, que es el agua, la voy a cargar, comando clic. Y ahora necesito solo que se afecte esta zona que estoy señalando acá, que se afecte solo esta zona. Eso se llama crear una intersección entre selecciones. La forma rápida de hacerlo es oprimiendo la tecla comando, la tecla alt y haciendo clic. Perdón. La tecla comando, la tecla alt y la tecla shift y haciendo clic aquí en la selección que quiero intersectar. Fíjense que aparece un icono con una X. Eso quiere decir que he creado una selección a partir de una intersección de esas dos selecciones. Vamos a crear el efecto. Voy a hacer un acercamiento acá y simplemente voy a utilizar el primer filtro, que es el filtro de desenfocar y desenfoque de movimiento. Observen cómo se desenfoca en sentido vertical, ¿cierto? Aquí yo puedo determinar el nivel de desenfoque, el nivel de desenfoque vertical. Voy a dejarlo muy suave. Esto es opcional, este paso que estoy haciendo. Entonces, como para darle más realismo. Voy a deseleccionar. Y ahora sí, voy a aplicar el mapa de desplazamiento. ¿Qué es eso? Necesito que esto no se ve nada real, no hay en realidad agua totalmente estática. Entonces lo que voy a hacer es crear ese efecto de ondas acá. Y lo hago de la siguiente manera. Voy a cargar la selección de la zona que quiero afectar. Atención a esto, si no hago esa selección, el filtro va a producir unos resultados distintos. Entonces, el área que voy a aplicarle el filtro tiene que estar seleccionada. Voy al menú filtro, distorsionar y le voy a decir desplazar. Escala horizontal. Con esos valores ustedes juegan, como les mostré anteriormente en After, esos valores usted los determina, usted hace ensayo y error a ver cuál es el valor que más se acerca al efecto que quiere. Voy a decirle que horizontal, voy a exagerarlo, voy a decirle que 50, voy a decirle que 25. Y estos valores es si los píxeles se repiten, los píxeles que salgan por aquí al borde se repiten, y que si el mapa de desplazamiento se va a ajustar a esta imagen. Voy a decirle que OK. Y ahí es cuando usted llega a la parte que si no ha utilizado nunca este filtro, ahí ya definitivamente para y prefiere hacerlo de otra manera. Resulta que he creado un mapa de desplazamiento, que fue el que les mostré anteriormente, que es el mapa del desplazamiento de agua. Voy a abrirlo, es un archivo PSD, es un archivo donde solo existen canales, están habilitados los canales rojo y verde. Voy a decirle que OK y observemos el resultado. Ajá, muy bien. Entonces, fíjense cómo podemos lograr algo muy sencillo con el mapa de desplazamiento. Voy a deshacer y voy a intentar con otros valores. Al menú filtro, distorsionar, desplazar, voy a decirle que desplace solo 25 y en la vertical que me escale 15 nomás. Me pregunta cuál va a ser mi mapa de desplazamiento, voy a decirle que es el mapa de agua. Y fíjense que el efecto es mucho más sutil. Bueno, de aquí en adelante ya es pulir un poco esto, hacer que esta línea, por ejemplo, desaparezca, ¿verdad? Esta línea desaparezca. Podría recortar acá. ¿Listo? Y jugar con cualquier modo de fusión para hacer que esto se vea semitransparente. Simplemente podría ser bajando la opacidad o seleccionando cualquiera de los modos de mezcla que tengo acá. Si esto sucede, observen que nadie se la va a creer porque pues, en la parte de abajo debería haber una distorsión de esta parte inferior. Entonces, pues voy a aplicar el filtro directamente sobre esta parte inferior. Nuevamente, menú filtro,
desplazar, a seleccionar, no sé, exagerar los valores. Vuelvo a seleccionar el mapa y observen el resultado. ¿Listo? Ok, ok. Y entonces, bueno, aquí en adelante, pues para pulir el filtro, eh, realmente la forma correcta de haber hecho esto sería haber seleccionado estas zonas con su perspectiva correcta para reflejarlos acá tal cual, igual en esta zona, pero pues ese es el concepto básico. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Espero que sea de utilidad. Eh, Permítanme un momentico. Muchas gracias por escucharme y bueno, preguntas al final. Los dejo entonces con Marro. Muchas gracias. Iván, muchísimas gracias por el truco que nos has mostrado hoy. Voy a compartir mi pantalla ahora. Por favor, me confirman en el momento en que ya estén viendo mi pantalla. Listo. Para los que estaban preguntando de colores raros, este es un río de Colombia, de hecho, también es raro. Pero por supuesto el tema de color siempre va a ser muy subjetivo, entonces pues lo que está bien respecto a color para una persona podría no estar bien para otra persona. Digamos, es un tema bastante personal, bastante subjetivo. Bueno, voy a abrir Illustrator ahora. Y Y sí, ese escaño cristales para los que estábamos, para los que está. De hecho, es una fotografía de un amigo que se llama Mario Carvajal, que es un fotógrafo de Bogotá. A ver, vamos a abrir este archivo. Y vamos a abrir entonces ahora las capas. Bueno, lo que les voy a mostrar en el día de hoy es unas herramientas que tiene Illustrator desde hace varias versiones y son unas herramientas, perdón que me movieron el pod, por favor no muevan los pods. Ay, Dios. Dame un minutico. Ay, hijo de madre, me desbarataron esto. Bueno, por favor, no muevan los pods. Deme un minutico y ya comparto. Eh, ok, listo. Entonces, todavía estamos compartiendo, todavía están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces les estaba diciendo que hoy les voy a mostrar unas herramientas para hacer simulación de 3D dentro de Illustrator. 3D como tal no hace elementos en 3D, sino que los simula. Estos elementos en realidad, los elementos que vamos a estar visualizando son elementos en 2D, pero que se van a simular bastante bien. Bajo el menú efecto, ustedes van a encontrar aquí un submenú que se llama 3D y desde acá encontramos entonces tres opciones. Tenemos una opción de extrusión. Esta opción de extrusión, de hecho, es bastante similar a las opciones de extrusión que tienen la gran mayoría de herramientas gráficas o de programas de diseño. Tenemos una opción de Revolve, que es la opción que vamos a utilizar en el día de hoy, y tenemos una opción de rotación. Les voy a mostrar las dos primeras para que lo tengan presente. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, este texto. Bajo el menú efecto voy a seleccionar el submenú 3D y entre el submenú 3D voy a seleccionar la opción de extrusión y biselado. Selecciono, me abre esta ventana y desde esta ventana yo puedo empezar con este cubo, empezar a generar la ubicación de ese elemento, es decir, puedo hacer la rotación en 3 dimensiones y si quiero previsualizarlo, entonces hago clic en el botón de Preview que tenemos en la parte inferior, una casilla de verificación. Si necesitamos que esa extrusión sea más profunda, entonces venimos aquí a esta ventana de profundidad de extrusión y empezamos a arrastrar el valor hacia la parte derecha. Y aquí tenemos, como les digo, un efecto que es muy común dentro de los diferentes programas gráficos. Podemos de hecho aplicarle un efecto también de perspectiva. Entonces si arrastramos hacia la parte derecha,
se genera una distorsión en lo que nosotros estamos generando, en lo que nosotros estamos visualizando, y de esa manera se simula también una perspectiva. Entonces, digamos, esto es bastante común. Bajo el menú efecto, nuevamente voy a ir al submenú 3D y vamos a encontrarnos con una opción que se llama Rotate. La característica de esta opción de Rotate básicamente es que es una rotación en 3D, pero que no me genera profundidad. Entonces voy a, por ejemplo, decirle que voy a tener 45 grados de rotación en este eje y 0% en los demás ejes. Vamos a previsualizar. Observen que parece que estuviera achatado el texto, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el área de perspectiva, lo vamos a arrastrar hacia la parte derecha. Vamos a ver, le decimos OK, esperamos un momento que me renderice Illustrator, espero que no se vaya a bloquear, que hace rato que no actualizo mi sistema operativo. Y aquí tenemos un pequeño efecto muy similar al efecto del intro que tenemos en la Guerra de las Galaxias, y esto es básicamente entonces esa opción. Voy a abrir entonces el archivo con el cual arranqué y voy a simular en 3D esta botella que tenemos. Lo que hice fue básicamente importar una imagen de una botella, decirle a Illustrator que esa imagen va a ser una plantilla, y sobre esa plantilla entonces nosotros empezamos a dibujar. Lo que vamos a crear en este caso es un elemento mediante la segunda función que nosotros tenemos en el submenú 3D, que se llama Revolve. Normalmente cuando estamos trabajando con la herramienta de Revolve, nosotros utilizamos la mitad de un elemento, es decir, el perfil de un elemento. Por ejemplo, aquí dibujé un círculo y posteriormente eliminé la mitad de ese círculo. Entonces, ya con la mitad de este círculo nosotros realizamos ese proceso de revolve o de revoluciones. Imagínense esta mitad del círculo o este elemento que tenemos dentro de la página como si fuera un alambre, y que ese alambre se empezara a duplicar sobre un eje, se empezara también a ubicar y generara una malla tridimensional. Eso es básicamente lo que hace Illustrator. Importantísimo, la recomendación es que no utilicen relleno, sino solamente contorno, porque cuando utilizamos relleno, los elementos que se están generando se generan de forma mucho más compleja y es más pesado para Illustrator hacer el renderizado o la interpretación de ese elemento. Vamos bajo el menú Efecto 3D y vamos a seleccionar entonces la segunda opción, que es la opción de Revolve o de revoluciones. Hago clic en la opción de Preview y aquí entonces tenemos unas revoluciones. Observen que el efecto no es seguramente el que ustedes estaban imaginando, y es básicamente porque nosotros estamos realizando esa repetición desde el área central. Entonces nosotros podemos indicarle que el eje de rotación sea al contrario. Por lo tanto, desde este menú desplegable vamos a seleccionar en este caso que el área de rotación sea el área derecha, y aquí tenemos entonces ya una esfera. Esta esfera, por supuesto, ustedes van a decir, bueno, pero es que esto simplemente era generar el círculo que teníamos inicialmente y ya. Sin embargo, tiene bastantes ventajas trabajarlo mediante este filtro, porque por acá tenemos una opción que se llama Map Art o mapeo de arte, y desde la opción de mapeo de arte, observen que nosotros podemos agregar elementos que se puedan mapear sobre este elemento que ya está simulando en 3D. Vamos a colocar, por ejemplo, esta mancha. Vamos a colocarla más o menos por acá. Ustedes observarán que tenemos un área gris clara y tenemos un área gris oscura. El área gris oscura corresponde al área que está oculta o la cara oculta de esta esfera. Claro, aquí no estamos viendo nada por el color, ahora mejoro ese color. Y tenemos también un área gris clara, la cual me está indicando la parte visible de esta esfera. Si yo rotara la esfera, entonces cambiaría también la parte que es visible. Vamos a decirle OK acá, vamos a decirle también OK, y vamos a cambiar el color. Observen que si yo paso con comando Y o control Y a la vista de esquema, entonces nos estamos dando cuenta que esto sigue siendo el mismo elemento vectorial original, es decir, sigue siendo este mismo path. Si lo selecciono, aquí tengo un color negro, de color de contorno, entonces lo vamos a cambiar a un color azul para poder previsualizar mejor este efecto. Nuevamente con control Y o comando Y, entonces pasamos a la vista de previsualización, y aquí tenemos entonces el elemento que se mapeó sobre esa esfera. Por supuesto, ese elemento puede ser cualquier tipo de elemento vectorial, incluso pueden ser imágenes. Sin embargo, es muy recomendable que trate de ser vectorial, y aquí podríamos generar, en vez de esta mancha, podríamos generar, por ejemplo, un mapa, y ese mapa poderlo mapear sobre esa esfera. Como esto es un filtro, en cualquier momento nosotros podemos modificarlo
Y esto lo podemos modificar dentro de un panel que se llama apariencia, y aquí tenemos dentro de las apariencias todas las características gráficas que se han aplicado sobre ese trazado original, y dentro de ellos tenemos el filtro de revoluciones, que de hecho yo puedo ocultarlo y puedo eliminarlo. Si quiero modificarlo, hago un clic sobre el mismo texto que hace función de hiperlink y abre esta ventana desde donde yo realizo la modificación. Ahora sí vamos entonces a la botella. Entonces, como ya sabemos que necesitamos es el perfil o la mitad de la silueta de esta botella, entonces nosotros empezaríamos a realizar el dibujo. Voy al panel de capas, perdón, y dentro del panel de capas voy a crear una nueva capa que voy a llamar dibujo, y desde acá empiezo a realizar el proceso de dibujo. Entonces, con la herramienta pluma yo empezaría a realizar acá mi dibujo. Por velocidad, pues no voy a hacer muy preciso el dibujo. Afortunadamente, la herramienta pluma actualmente se maneja exactamente de la misma manera en todas las aplicaciones de Adobe. Entonces la herramienta pluma es igual dentro de Flash, la herramienta pluma es exactamente igual dentro de Photoshop, es igual dentro de Illustrator, es igual dentro de After. O sea que si usted domina la herramienta pluma en uno de los programas, la domina en todas las demás aplicaciones de Adobe sin ningún tipo de inconveniente. Nuevamente aquí lo estoy haciendo de forma rápida, seguramente no lo estoy haciendo de forma muy precisa, solamente para que vean el proceso. Pero, pues con algo de tiempo ustedes pueden ser mucho más precisos. Bien, aquí tenemos entonces ya la silueta. Recuerden, tenemos que eliminar el relleno. Funciona correctamente si ustedes si no lo eliminan, si tienen también relleno, pero recuerden, entonces me está generando muchísimo más elementos que si yo dejo solamente el contorno, es decir, queda mucho más complejo. Como ya tenemos este contorno, entonces vamos a aplicarle el efecto, entonces 3D, revoluciones. Bueno, vamos a cambiar primero el color para que no pase lo mismo que teníamos anteriormente, que no se visualizaba correctamente con ese color negro. Bajo el menú efecto, entonces 3D, revoluciones, voy a darle la rotación y activo la previsualización. Y aquí tenemos entonces la simulación de la botella. Claro, observen que dependiendo del detalle con el cual yo dibuje, entonces de esa misma manera también se dan los detalles del elemento de 3D. Miren que la tapa tiene un buen detalle que está indicando sus formas. Esto se puede mejorar muchísimo, tal como les voy a mostrar en un momento. También tenemos el detalle de la parte como del centro del cuerpo, donde va a ir la etiqueta, que de hecho vamos a colocarla en un momento. Por ahora voy a cancelar. ¿Por qué voy a cancelar? Porque resulta que la botella tiene diferentes partes. Tiene la tapa, tiene la parte donde está el contenido, tiene la parte transparente donde todavía no ha alcanzado a llegar el contenido, y tiene la parte donde va la etiqueta. Entonces, vamos a cancelar, y para poder mostrar todas estas áreas de una forma sencilla, lo que tenemos que hacer es dividir o seccionar este trazado que yo tengo. Observen que ese es el trazado que yo he generado y lo tenemos que seccionar. Entonces, para eso voy a tomar la herramienta pluma. Voy a hacer un trazado aquí y voy a hacerlo también en esta parte. Observen que generé dos líneas horizontales que me van a permitir seccionar o dividir este trazado, y en la parte de la mitad vamos a tener un label. Entonces lo vamos a hacer de otra manera, entonces no lo voy a utilizar por ahora. Vamos a seleccionar los tres trazados y vamos a abrir un panel que se llama el panel Pathfinder, que me permite hacer efectos o ver cómo se puede interactuar entre diferentes trazados. Dentro del Pathfinder vamos a ubicar un área que se llama Pathfinders, que es la segunda área, y el penúltimo botón se llama Outline. Hago clic sobre ese outline, este filtro o esta característica del Pathfinder me elimina el contorno y el relleno, así que voy a volver a activar el contorno de este elemento, y observen que básicamente lo que ha hecho es seccionar de acuerdo a las áreas donde se intersecta o se intersectan los diferentes trazados. Así que aquí tenemos entonces una de las secciones, aquí tenemos otra de las secciones y aquí tenemos otra de las secciones. Este Pathfinder es el busca trazados si ustedes lo quieren encontrar dentro de la interfaz que tenemos en español. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, esto está agrupado por defecto, así que vamos a desagruparlo. Y después de haberlo desagrupado, vamos a desplazarlo un poco hacia la parte inferior, y con la herramienta pluma, entonces completamos este segmento.
En la parte inferior ya está completado, no hay ningún problema. Voy a desplazar ahora nuevamente hacia la parte superior para alinearlo y realizamos el mismo proceso con este segmento. Con la herramienta pluma, completamos el segmento, aquí está, y lo completamos también en la parte superior. Y la última área donde vamos a hacer ese proceso es aquí. Listo, seleccionamos, voy a desplazar nuevamente hacia arriba, selecciono los tres elementos, vamos a cambiar nuevamente por un color un poco más claro para que podamos visualizarlo correctamente, y vamos a aplicar ahora el mismo efecto. Bajo el menú efecto, 3D, Revolve o revoluciones. Nuevamente hago el proceso de rotación, nuevamente hago el proceso de previsualización, y aquí tenemos entonces el resultado. Sin embargo, observen que cuando estamos realizando ese proceso de rotación, entonces los elementos se rotan, pero se rotan separados, es como que se dividieran esos elementos. Lo que está sucediendo, lo que necesitamos hacer para que esto no rote de esta manera, sino no rote de forma independiente, sino que rote como si fuera una sola unidad, es simplemente agrupar. Entonces, Control G o Comando G, o al menú Object, seleccionamos la opción de grupo, ya tenemos agrupado este elemento, entonces vamos a repetir el proceso, vamos a seleccionar entonces revoluciones, más o menos la rotación que necesito, y hago la función de previsualizar, y aquí tenemos ya previsualizado. Claro, en este momento tenemos exactamente lo mismo que les estaba mostrando anteriormente, sin embargo, ya vamos a hacer los ajustes necesarios. Entonces hago clic en OK, aquí tenemos ya la rotación, parece que tuviéramos un solo objeto. Vamos a eliminar la plantilla que nosotros teníamos originalmente y vamos a empezar entonces, bueno, voy a iniciar pasando a modo preview o a modo esquema con control Y o comando Y. Voy a seleccionar entonces la sección de la parte superior y la sección de la parte superior la voy a pintar, por ejemplo, de color negro. La sección de la parte intermedia la voy a pintar de color blanco. Y la sección de la parte inferior vamos a pintarla de un color, vamos a ver, un color gris. Vamos a pintarla, por ejemplo, de este gris. Bueno, creo que aquí me equivoqué, volví y seleccioné la misma sección anterior, entonces seleccionamos la sección correcta y ahora sí cambio al color gris. Después de que ya hemos indicado los colores, recuerden que este es un filtro dinámico el que yo he estado aplicando, el filtro de revoluciones. Entonces con comando Y o control Y paso nuevamente a la vista de diseño, a la vista de previsualización, y aquí tenemos entonces los cambios que nosotros hemos generado. Vamos a seleccionar la parte intermedia y como quiero que esta parte intermedia se vea translúcida, entonces vamos a aplicarle un efecto de opacidad. Para eso cambio el valor de opacidad a un 50% y después de cambiar la opacidad al 50%, vamos a ver qué pasa que no se me está reinterpretando. Ya lo tengo al 50%, a ver qué pasa. Vamos a darle la opacidad. Ok, aquí tenemos entonces ya más visible la opacidad. Entonces miren que se está generando solamente, o sea, se está generando un efecto de translucidez sobre ese elemento. En realidad creo que las botellas de Coca-Cola, si no estoy mal, no son negras, sino que son rojas. Perdón, así que vamos a seleccionar el color rojo y aquí tenemos entonces ya la botella de color rojo. Los detalles de todos estos elementos yo los puedo agregar posteriormente, no es complicado hacerlo. Entonces, observen que, no lo voy a hacer, pero explico que en la botella nosotros podríamos tener en la parte superior normalmente el dibujo o los elementos que se encuentran en la parte superior de la tapa. Podríamos darle el detalle también a la parte inferior de la tapa, que normalmente son como unas fisuras en esta parte. Y aquí podemos indicar también el label, es decir, la etiqueta de la botella. Para indicar la etiqueta de la botella, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar perdón, el área que corresponde a la parte intermedia de la botella y vamos nuevamente a abrir el filtro que nosotros le hemos aplicado. Entonces el filtro que hemos aplicado es la opción de Revolve. Y dentro de la ventana de Revolve, en la parte inferior tenemos el botón de Map Art que había indicado anteriormente. Y
aquí tenemos unas superficies de ese elemento de 3D. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente buscar la superficie correcta. Para eso entonces empezamos a hacer clic sobre esta flechita para hacer esa búsqueda. Y observen cómo se va resaltando de forma roja la superficie que yo vaya indicando. Lo que sucede entonces cuando nosotros generamos estos elementos con rellenos, no con contornos solamente como les estaba indicando anteriormente, es que la cantidad de superficies que se genera es muchísimo mayor. En este caso se están generando 52 superficies tal como ustedes lo están observando. Pero recuerden, cuando nosotros lo hacemos mediante... Cuando nosotros lo hacemos también con relleno, entonces se vuelve un poco más complicado. Entonces voy a hacer esa búsqueda es un poco ensayo y error, porque a veces entonces nosotros parecemos que hubiésemos seleccionado el área correcta, pero resulta que no necesariamente es así. Voy entonces, a ver, vamos a buscar, esto debe haberlo hecho anteriormente. Vamos a ver si encuentro la superficie que corresponde a esa área. Ahí creo que tengo problemas para encontrar la superficie. Por favor, veo que en el chat que me están indicando que no se escucha. ¿Me están escuchando correctamente o no me están escuchando? ¿El sonido está fallando? ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Bueno, recuerden que si tienen problemas de sonido, entonces simplemente salen y vuelven a ingresar. Bueno, entonces, como les digo, los pasos es entrar al área de revoluciones, o sea, al mismo filtro. Miren que aquí me salió un error, no puedo entrar al mismo efecto 3D y volver a aplicarlo porque estaría aplicando 2 veces el efecto. Lo que hacemos es dentro del área de apariencia, hacer clic para abrir el efecto, venir nuevamente aquí al área de Map Art y buscar el mapa o el área correspondiente. Aquí en realidad voy a ensayar de pronto con este mapa, no estoy seguro que sea, y vamos a colocarle la etiqueta. La etiqueta va a quedar probablemente un poco más arriba de donde la necesitaba. Vamos a dejarlo aquí, vamos a colocar la etiqueta. Aquí estamos colocando la etiqueta. Las etiquetas tienen que ser símbolos, ¿ok? Para eso entonces simplemente tomamos este elemento vectorial y lo arrastramos al panel de símbolos. Voy a previsualizar, a ver si se previsualiza correctamente esta etiqueta. En este caso, observen que no se está previsualizando correctamente. Entonces, como no se está previsualizando correctamente es porque esta área o esta superficie corresponde a la superficie interna. Para lo cual, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a buscar hasta que se vuelva a resaltar esa área, pero en el área exterior. Vamos a ver si al final la puedo encontrar o si no, les muestro el resultado final. En realidad no es tan complejo. Lo que sucede es que cuando estamos aquí sobre el tiempo, entonces todo empieza a fallar y todo se le empieza a olvidar a uno. Pero en realidad no es complejo, como ustedes pueden ver. Dentro del mismo dibujo se empiezan a observar los elementos que se están resaltando y que corresponden a las superficies que nosotros estamos ubicando. Lo que sí es cierto es que entre más complejo sea el objeto, entonces van a aparecer más superficies. ¿Por qué puede volverse más complejo el objeto? Básicamente por la cantidad de nodos que yo he estado generando. En este caso en realidad voy a cerrarlo porque no encuentro la superficie correcta y ahorita por tiempo pues me demoro más buscándolo. Y voy a mostrarles el resultado final y en este resultado voy a mostrarles cómo se realizó o en qué superficie fue que nosotros encontramos, en qué momento fue que encontré esa superficie correcta. Entonces miren que acá, en este caso tengo menos superficie, si ustedes se dieron cuenta, porque este dibujo yo lo optimicé. En el anterior teníamos 52 superficies, mientras que en este caso nosotros tenemos solamente 22 superficies. Y por supuesto, entre más sencillo o entre menos superficies tengamos nosotros, pues va a ser más sencillo hacer esa búsqueda y encontrar la superficie correcta. Aquí encontré ya la superficie, que en este caso es la superficie 30 de 22 que tenemos. Y observen cómo he ubicado el label. Simplemente lo selecciono desde esta parte. Y el resultado final entonces que tenemos dentro de la botella es esto, que por supuesto no es perfecto, que por supuesto se puede mejorar de la misma manera como yo le agregué la etiqueta, entonces yo le puedo agregar detalles, por ejemplo, a la botella y a muchos otros elementos. Esto entonces son las herramientas de 3D que nosotros tenemos dentro de
Illustrator. Esto no se puede exportar como 3D. Recuerden, es un pseudo 3D, es un 3D que es simulado. Y recuerden, por favor, que cuando quieren hacerle modificaciones a este filtro, entonces no van a entrar al mismo filtro porque lo estaríamos aplicando dos veces, sino que lo modificamos desde el panel de apariencias. Vamos entonces, ahora sí, al área de las preguntas. Aquí me pregunta, Maxiliano Trigo de Argentina, ¿con CS5 se logran los mismos resultados? Asumo que me están preguntando sobre lo que hizo Ignacio y pues yo me atrevo a decir que sí, porque lo que él hizo lo hizo con Estoy aquí, unas herramientas que están disponibles de las versiones. Ah, ok, todas estas ahí. Hola Maximiliano, verdaderamente sí que se puede hacer tanto con el CS5 como con versiones anteriores. Lo único que hemos trabajado, o sea, la única capacidad que tiene que tener la versión con la que poder aplicar la técnica que os he enseñado es los modos de fusión. O sea, una capa nueva con los modos de fusión adecuados. A partir de ahí sí que vais a poder trabajar sin problemas. Otra pregunta que también es para mí, que la pregunta Fernando, es cuál es la diferencia